y este podcast traído a ustedes por ValU, el espacio número 1 para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la Bolsa de Caracas y la Bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.myval-u.com. Y nuestra invitada de esta semana es María Fernanda González. Ella es Senior Associate en ALBP, un fondo líder de inversión en Venture Capital en Latinoamérica. Ella cuenta con una maestría en Administración y Estrategia en Economía Gerencial por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, hoy tenemos nuestra cuarta invitada de la temporada, de verdad muy feliz de recibir a María Fernanda González, aunque me pidió que la llamara Mafe. Va a estar el día de hoy conversando con nosotros sobre varios temas, uno muy importante que es todo el Venture Capital, lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica y sobre todo mucho de lo que más nos apasiona, mucho sobre las finanzas. Así que bueno, es un honor para mí y para todo el equipo recibir a María Fernanda el día de hoy, así que sin más preámbulo, bienvenida al programa, Mafe. Gracias, Ramón, pues qué gusto estar en el programa y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, justamente un tema de que hemos conversado muchísimo en episodios anteriores. Conversamos con Eduardo también, su experiencia, con su emprendimiento, con toda la escuela de finanzas. Y también queremos escucharlos a ustedes. Coméntenos qué startup de Latinoamérica están siguiendo. Y como saben, esta temporada participan comentando en nuestro canal de YouTube por uno de nuestros cursos en línea en nuestra página web www.myval-u.com. Y mantenemos la promoción de la promo NDI 20 para un descuento de hasta el 20% en cualquiera de nuestros cursos. Así que bueno, aprovechen y ya saben, comenten en nuestro canal de YouTube. Mafe, vamos directo con las preguntas. Primero, bueno, cuéntanos un poco sobre tu experiencia antes de que entremos en estos temas un poco más específicos. Sé que primero pasaste por una firma de las más grandes de auditoras, como es el caso de EY, y bueno, sé que esas son formas de trabajo de estructuras más rígidas, y luego te diste este salto, ¿no? Primero pasando por Platzi, y luego trabajar en el mundo de las startups. Cuéntame cómo ha sido, bueno, esa evolución, qué has visto en cuanto a las diferencias, y cómo ves su impacto de cada una de ellas en Latinoamérica. Claro, seguro. Pues rápidamente sobre mí, yo en este momento he acumulado 10 años de experiencia profesional. Gran parte de esos 10 años los hice trabajando en una firma de consultoría que es EY, y mi especialidad en ese momento era precios de transferencia, y eso se traduce, para los que no conocen mucho del espacio, en aprender a diseñar y optimizar desde una perspectiva financiera grupos multinacionales. Entonces, durante muchos años, diría casi como 6 años, estuve desarrollando mi carrera en el mundo de la consultoría, y luego un día, después de incluso haber completado mi máster, creo que llegó un llamado de atención para mí, y es que yo sentía que desde la consultoría solo se creaban reglas y solo se creaban como libretos de qué es lo que se debe hacer, y desde una perspectiva teórica siempre sonaba lo correcto, es decir, el consultor siempre tiene la razón porque ha investigado, ha dedicado tiempo para entender un problema, pero creo que el consultor se queda muy corto cuando se trata de implementar la solución del problema. Entonces, yo sentía que durante muchos años yo había documentado grandes soluciones muy teóricas a problemas de grupos multinacionales, pero que pasar a la práctica y ver la realidad de cómo se implementan esas soluciones que yo daba, pues yo no había tenido esa oportunidad. Y fue eso lo que me llevó a buscar como un cambio. Ahí en algún momento dije como, pues ya vi el mundo teórico de muchos problemas, de muchas empresas grandes, de cómo se forman, cómo se dividen, cómo se optimizan, pero yo decía, pero ¿cómo nacen? Al final, esa fue la pregunta que más me generó curiosidad, y por la que empecé a seguir como mi instinto de buscar nuevas oportunidades laborales, y ahí es donde tuve la magnífica oportunidad de conectar con Platzi, que estaba apenas en proceso de formar su equipo financiero. Así que el reto que ellos me presentan era poder acompañarlos a crear las bases y la estructura financiera del grupo, y obviamente acompañarlos en los retos de crecimiento que seguían con el desarrollo de la compañía. Entonces, es en 2018 que yo decido hacer mi cambio a Platzi. Allí tomo el rol primero de Head of Finance y luego evolucioné a VP of Finance,
Y más allá de los títulos, quizá lo importante era, tuve la oportunidad de liderar y de diseñar qué significaba finanzas para una startup y acompañar justamente en la transición de diferentes retos, ya sea de levantamiento de capital o de simplemente de operativos, el desarrollo de Platzi. Entonces, tuve la magnífica oportunidad de transitar con ellos como esos retos desde el lado más de ser un practitioner, desde ser un operador. Los acompañé durante 3 años y al cierre de los 3 años me pasó otra vez como otro llamado donde dije, yo disfruté un montón todo el proceso de levantamiento de capital desde Platzi y me encantaba siempre imaginarme que yo podía hacer de pronto mejores preguntas que las personas que estaban sentadas en la mesa cuando yo tenía que atender dichos requerimientos o dichos procesos de levantamiento de capital. Entonces yo decía, siento que las personas que están juzgando las oportunidades de inversión, al menos algunas que yo conocí, están muy sesgadas por tratar de obtener respuestas matemáticas a muchos de los problemas, pero cuando se trata de invertir y cuando se trata de entender compañías en etapa temprana, creo que hay muchas más variables que afectan la decisión de inversión. Y entonces yo decía, uy, si yo estuviera del otro lado de la mesa, yo creo que yo estaría evaluando, no sé, en ese momento a Platzi de una forma muy diferente, o yo estaría pensando que las preguntas a hacer deberían ser otras. Y creo que eso se quedó conmigo y en algún punto donde yo sentí que ya, pues el equipo que yo había formado estaba estable, que había una estructura, había bases, había como una rutina muy clara que había que seguir dentro de la compañía, pues dije, creo que yo ya soy, o sea, yo ya no soy indispensable en Platzi, creo que pueden llegar más personas de pronto que le ayuden a crecer mucho más que yo, y yo creo que tengo una curiosidad infinita por estar del otro lado de la mesa y por ahora perseguir oportunidades de inversión en Latinoamérica, porque creo que yo, con la experiencia que he tenido desde un lado muy financiero y desde el otro más, desde ser practitioner, puedo tener un punto de vista interesante para saber entender las oportunidades. Entonces, es ahí donde decido hacer una pausa, le cuento a Freddy y a Chris, recibí total apoyo de ellos e hice mi transición a AllVP. Entonces, actualmente, dentro de AllVP, pues creo que todo es una continuación como de lecciones aprendidas y no creo que nada sea un corte respecto a lo que hiciera en mi pasado. Creo que siempre he podido utilizar lo que he aprendido y lo que he hecho en mi vida profesional, pero digo que ahorita que llegó al VP, si bien la intención era poder ayudar y conectarme con ese propósito de movilizar capital y tener un mejor entendimiento del ecosistema y ser también, ¿por qué no?, una persona que pueda ayudar a movilizar más recursos para dicho ecosistema. Creo que hoy pues lo que estoy haciendo es una aplicación de todo el conocimiento que acumulé en mi vida pasada. Entonces pues se requiere disciplina financiera para entender que las oportunidades no son solo promesas, sino también requieren de ejecución y requieren de buenas prácticas, y en eso como que la influencia de mi trabajo como consultora sirve mucho, pero también se requiere la flexibilidad y la capacidad de visualizar aquello que todavía no está escrito o plasmado en el presente y que requiere gran capacidad de gestión o gran capacidad de visualización en el futuro, y creo que eso es como una competencia que me aportó mi paso dentro de Platzi. Así que hoy creo que estoy haciendo es una mezcla de las lecciones aprendidas de mis anteriores trabajos, pero con todo el gusto y la motivación y el propósito de aplicarlo en un sector donde pueda haber diversidad de emprendimientos, diversidad de founders y diversidad de ideas que valgan la pena apoyar y que valgan la pena sobre todo promover, y que ojalá puedan recibir más financiación y que hayan muchos más canales abiertos para este tipo de proyectos. Entonces, ese es mi recorrido. Interesante. Me llama mucho la atención que, a pesar de que, bueno, ahorita diste un giro de 180 grados, pasando, bueno, de ser los que buscan capital a los que lo dan, en pocas palabras, ha habido el hilo conector en toda tu carrera, ¿no? Has ido aplicando, como bien mencionabas, esas lecciones aprendidas. Me gustó mucho también la parte de que no todo es números y que pareciera que es una mala práctica común que pudieran tener algunos inversores, ¿no? Inclusive no solo, esto no pasa solo en el mundo de las startups. Inversionistas en la bolsa también se dejan llevar simplemente por ratios financieros, por indicadores, y se queda un poco afuera la historia realmente, que es lo que uno está invirtiendo, ¿no? En esta historia que está construyendo esta empresa. Y cuéntame también un poco, además bueno, de esto, de estos, pudiéramos llamarlo errores,
¿Qué pudiste ver, bueno, ahora sabiendo que tienes esa experiencia en una startup y puedes, digamos, de cierta forma, echar un ojo, como decimos acá, a ciertos puntos importantes que de repente un inversor que no tuvo la experiencia en una startup pudiera dejar de ver? Hay otras cosas, así como esto de no solo enfocarse en los números. Sí, yo creo que ahí voy a mencionar un par. Pues la primera, pues ya la conversamos, es evidentemente no todas las métricas financieras pueden ser la regla o el estándar de medición para todos los emprendimientos. Eso es como para mí el primer concepto que tiene que estar muy claro. Y lo segundo, diría yo, es hay que entender la oportunidad que se va a analizar dentro del contexto y la industria particular en la que se desarrolla. Entonces, a veces creo que es normal no sé, encontrar fondos generalistas que invierten en muchísimas industrias, múltiples ideas, pero a veces creo que el concepto de rentabilidad o el concepto de potencial de negocio se limita a un estándar que pareciera que le aplica transversalmente a todos los sectores y a todas las industrias, pero finalmente yo creo que cuando se trata de poder entender el potencial de un negocio, se tiene que realmente aterrizar al contexto definitivamente específico del sector que se está atendiendo. ¿Por qué? Porque medir el éxito educativo no es lo mismo, por ejemplo, que medir el éxito de, no sé, de real estate. Mientras que en real estate uno puede estar generando, no sé, proyectos de construcción ya sea de forma más eficiente por costos o ya sea porque van a crear un nuevo sector y van a habilitar una nueva parte de una ciudad que no estaba atendida y eso va a ayudar a movilizar población, transporte y demás otras industrias. No es lo mismo medir ese éxito que, por ejemplo, hablar de la calidad educativa y la posibilidad de transformar las habilidades o el conocimiento de una población en particular. Entonces, creo que aparte de lo numérico, también tiene que ver con que no solo las ideas de inversión responden como a libretos establecidos o como a palabras claves, porque también se crea como una jerga en la industria en la que todo el mundo quiere hablar y decir la palabra clave y decir Okay. el concepto que suena inteligente, pero al El final eso guión, es se forma un guión. irrelevante. Ajá, se vuelve un guión y a la final creo que es irrelevante porque si no se está entendiendo el contexto desde donde nace el problema y donde se está aplicando una solución, realmente no es posible tener ideas claras de inversión. Entonces yo diría, ningún tipo de generalización es válido como ningún tipo de métrica financiera que simplemente mida por igual a todos por ser un concepto técnico, tampoco en el vacío y en la generalidad tampoco aplica. De acuerdo. Y otro tema que me llama mucho la atención y siento que, bueno, con tu background y todo tu conocimiento académico en finanzas, además de la práctica, pudieras verlo con más claridad, es el tema de la educación financiera y si realmente has visto muchas necesidades en cuanto a founders y equipos que pudieran tener en este tema, ¿no? En el tema de la educación financiera. Sí, pues en cuanto a necesidades de educación financiera, yo creo que esto arranca incluso a nivel muy individual. Olvidémonos un segundo como de alguien que sea un founder o Ok. alguien que esté tomando decisiones de, no sé, de liderazgo. Yo creo que todos seres humanos están enfrentados en el día a día a tomar decisiones básicas financieras, es decir, desde el salario que van a recibir, cómo lo van a administrar, hasta no sé, una futura inversión, una futura idea de vida que cada uno quiera perseguir y por la que quiera luchar o de pronto ahorrar o de pronto adquirir una deuda. Todos en la vida estamos llamados a enfrentar una decisión financiera. Obviamente, aquellos que estén en una posición de liderazgo, pues tienen una responsabilidad mucho más allá de un simple día a día o una simple decisión personal, pero justamente llegando a tu pregunta de cuáles son esas necesidades, pues yo diría, primero todos estamos llamados a entender nuestras decisiones de consumo y nuestras decisiones de crecimiento, y esas decisiones de consumo y crecimiento están delimitadas por pues el capital o los recursos financieros con los que a los que nosotros tenemos acceso, sean muchos o sean pocos. Es que a veces también las personas creen que la educación financiera entonces solo para aquellos que han llegado a determinada cantidad de capital en su vida y entonces tienen que invertirlo, tienen que diversificarlo. Y al final no se trata de eso, es todos, con mucho o con poco, estamos llamados a tener una responsabilidad de consumo y de decisión frente a los recursos que tenemos o con los que disponemos. Y si es relevante, yo diría casi que es una habilidad necesaria para cualquier persona
del día a día, entender cómo manejar sus propias finanzas y entender cómo, cómo planear también su propia vida desde una perspectiva financiera. Entonces, es necesario para aquellos que en el día a día se enfrentan a cualquier otro trabajo, si no sea de finanzas o que no estén en una posición de liderazgo, sí, también es igual de necesario como para aquellos que están emprendiendo y están formando un proyecto hacia futuro, porque obviamente no solo dependerá de sus propias finanzas, de sus decisiones del día a día, sino que trascenderá a crear un negocio que sea sostenible en el tiempo, es decir, que perdure y que le abra la posibilidad a más personas de ir a aportar y pues también recibir una remuneración a cambio del trabajo que vaya a hacer y el esfuerzo que vaya a poner por construir ese sueño que una persona está liderando. Entonces, es más como una responsabilidad individual y una Para responsabilidad todos, colectiva, aplica para todos. pero es como la habilidad número uno que todo el mundo debería preocuparse por tener. De verdad que sí. Es que al final las decisiones financieras terminan siendo, y para muchas personas, claro, aquí voy a generalizar mucho, las decisiones más importantes que van a tomar en su vida. El comprar una casa o no, el, como ¿Mm? tú mencionas, irme de un trabajo o no, son cosas que tienen un impacto corto, mediano y largo plazo en tu vida y no solo tu calidad de vida, en lo que va a suceder, en los outcomes que van a Claro, pasar, es ¿no? que, exacto, tomar decisiones financieras van desde lo más básico de saber qué presupuesto le voy a asignar a mi comida, a mi alimentación, o si tengo que transportarme, cuál es el medio más efectivo para transportarme y si tengo los recursos para financiar ese desplazamiento. Es decir, por eso digo, y creo que es súper valioso enfatizar, es las decisiones financieras no son para aquellos que tienen X nivel de capital que suena de pronto a solo a personas que están invirtiendo, sino es el día a día de cualquier ser humano que está tomando decisiones de movilidad, alimentación, salud, educación, vivienda, cualquier otra cosa. Es así, es para todos y tenemos que dejar ese mito de asociarlo a que hay que aprender a invertir cuando ya se tiene demasiado dinero. Y, Mm. suele ser por lo menos ese mito, ¿no? Como hay muchísimos. No sé si podrías comentarme también un poco, dado, bueno, lo que como ser humano, de cierta forma, tenemos esa capacidad autodidacta de ir aprendiendo también a mejorar nuestro manejo de los recursos. Pero también quisiera ver ese impacto que tuvo. Yo sé que la parte que tú estudiaste de forma académica es aplicada hacia otros aspectos de las finanzas, pero sé que también te dio lecciones sobre tu vida, ¿no? Sobre personalmente, qué sentiste que puedes aplicar y cómo ha cambiado tu manejo de las finanzas ya a nivel personal con esta experiencia académica que has tenido y bueno, tu máster. Ok, yo creo que lo más importante, para mí hay como dos lecciones que llegan desde lo personal y es lo primero, no pensar desde la escasez, y esto me van a decir, no, pero suena como medio astrología, Ok, pero a ver. yo creo que muchos creen que efectivamente el problema de las finanzas es no tener dinero y no tener suficiente dinero para X número de planes. Y yo al final creo que de las mayores lecciones que me he llevado es definitivamente uno no tiene que pensar el problema desde no tener el dinero, sino más bien qué hacer con el dinero que ya se tiene, porque todo el mundo tiene algo o tiene algún bien que de alguna forma, si es que lo vendiera y quisiera convertirlo en efectivo, podría hacerlo. Entonces, creo que para mí la primera lección más importante es eso, es que es dejar de pensar el dinero desde el problema de la escasez y más bien pensar el dinero desde el problema de la oportunidad. Y es con lo poco o con lo mucho que yo tenga, ¿qué tanto puedo hacer? Y cómo, o sea, cómo me puedo organizar para llegar a la siguiente meta que tenga de vida. Para algunos se llamará tener una casa, para otros se llamará tener un carro, para otros se llamará ir al viaje que siempre he querido, pero cómo me puedo organizar desde lo que tengo para crear planes y crear, sí, justamente metas que se vuelvan muy ejecutables en el día a día, sin importar el tamaño actual pues, sí, de mi ingreso. Entonces, esto no significa que entonces ahora todo el mundo se enloquezca y desde como no quieren pensar en la escasez, entonces van y gastan, se compromete con 1000 créditos o algo así. No, todos tienen la oportunidad desde lo que tienen de planear y organizar como un mejor futuro. Y creo que de verdad es un tema de la forma en la que pensamos el dinero. Y El para mí la mindset, mayor como lo lección, dicen en inglés, honestamente, ¿no? es. Ajá, exacto. Para Mentalidad. mí la mayor opción es el dinero es oportunidad y sea mucho o poco, lo que uno ya tiene presenta una oportunidad para hacer algo más. Más, no sé si te pasa, pero por lo menos inclusive acá en Venezuela,
se juzga a las personas que están hablando de dinero, se ve como algo malo, inclusive hay como un tabú, ¿no? Entonces son esas costumbres que yo creo que hay que ir dejando a un lado. Sí, sí, total. Es decir, lo importante es saber construir con los recursos que se tienen. O sea, el dinero puede ser algo tan similar como, no sé, como cualquier otro bien o cualquier otra capacidad que una Es un persona tenga. recurso. Sí, es un recurso y cada quien es que aprender a saber cómo puede hacer lo máximo Tal cual. con ese recurso que tiene a su alcance. Y perdón si me equivoco aquí con los ingenieros que nos están escuchando, pero yo diría que es el único recurso capaz de reproducirse a sí mismo. ¿Sí? Y esa es la mayor ventaja que, que él tiene, ¿no? Porque todos los demás recursos no pueden reproducirse a sí mismos y requieren más bien de dinero para eso, para obtenerse. Ujú. Entonces, esa es una posibilidad también que bueno, que debemos aprovechar, ¿no? Cada uno de nosotros. Me gustó mucho eso de estar consciente de que las finanzas, las decisiones financieras son para todos, no pensar en tener un cargo alto o que tenga que emprender para decir, no, bueno, ahora sí me meto con las finanzas, ahora sí empiezo a estudiar finanzas. No, es desde el día uno, desde cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que estar consciente de eso. No sé si nos puedas contar un poco también, aprovechando que seguimos con las finanzas personales, tema de errores, ¿hay algo que ya no hagas que antes cometías en este sentido? ¿O simplemente hay algo que agregaste a tus hábitos financieros que te preguntes o te digas a ti misma, oye, ¿por qué esto no lo había hecho antes? Creo que si yo tuviera que regresar como unos años atrás y darle Ok, un consejo a María Fernanda de, no sé, de la universidad o algo así, yo creo que le hubiera dicho desde muy temprano, hay que aprender a ahorrar y hay que entender para qué se ahorra, ¿no? No es simplemente guardar plata y ya, ok, es tener buenísimo. propósito y tener un hábito de ahorro y creo que eso es un hábito que yo adquirí después de la universidad. Ajá. Buenísimo, súper valioso, por el ahorro se tiene que empezar. Y Mafe, ¿has visto muchas diferencias ahora que has estado en contacto entre diferentes culturas financieras, bueno, en la región? Sé que, bueno, obviamente Colombia y México ahora por estar en BP, en ALBP, perdón. ¿Has visto, digamos, ventajas, desventajas entre estas culturas? Em, Es difícil decir que somos del todo tan diferentes. Yo creo Ok, que hay muchas más similaridades. hay una base Y común. sí, yo creo que hay una base muy común actualmente. Obviamente podrían discutirme los que son propios de cada país, que hay una forma de pronto especial de hacer las cosas o de pensar las cosas. Pero Ok, en mi recorrido lo que yo he visto es, en Latinoamérica partimos de muchas bases comunes y realmente nuestra relación con el dinero es muy similar entre países. También tenemos contextos macroeconómicos muy similares, entonces no enfatizaría tanto como en diferencias respecto a las culturas, más bien creo que son muchas similitudes las que nos unen en comportamiento entre países. ok, buenísimo. Y de repente no hay algo que sientas que has visto que aplique en una cultura, algún buen hábito que de repente sería bueno compartirlo con otra. De pronto, no tanto como de hábito, yo creo que todos, en el fondo, en todos los países tienen justamente esta división entre personas que tienen muy buenos hábitos y de pronto otras que no los han creado, pero Ok, más bien en México hay algo que está pasando y es increíble y es la diversificación de productos financieros a las que las personas tienen acceso. Entonces, hay tal cantidad de nuevos recursos, nuevos proyectos, nuevas ideas que las personas que no han sido bancarizadas o que están subbancarizadas tienen hoy la oportunidad de acceder a mayor número de productos que también traen consigo una responsabilidad y es aprender a entender justamente de qué se tratan esos productos, en qué los beneficia, de qué constan. importantísimo. Entonces, siento que quizá una de las ventajas, más allá como de si hay mejores o no hábitos, es creo que en países como México, como Brasil, se están empezando a multiplicar las oportunidades para acceder a productos financieros más sofisticados que nos ayudan a ahorrar o nos ayudan a invertir o nos ayudan a planificar el futuro de una manera como mucho más adecuada. Entonces veo con muy buenos ojos lo que está pasando en esos dos mercados. Creo que hay que hacer énfasis en ese tema que decías de responsabilidad, porque vemos un nuevo producto como simplemente los beneficios.
Y eso Ujú. tiene una serie de responsabilidades importantísimas, ¿no? No sin entrar en Exacto. detalle con ellos. Bueno, genial. Creo que podemos volver al tema que conversamos justo antes Ujú. de empezar a grabar, de nuevo, esas oportunidades que estaban pasando en Latinoamérica y justamente esos nuevos productos llegan gracias a nuevas ideas y nuevas empresas que están detrás de ellos. Tenemos actualmente, o tienen los emprendedores actualmente una oportunidad única para hacer material estas ideas, es decir, para obtener capital, obtener financiamiento y bueno, materializar, como digo, todos estos productos. Es así Ujú. ahorita. Y si es así, digamos, comparándolo con tiempos anteriores, ¿cómo es la mejor forma, cuál sería la mejor forma para que los emprendedores aprovechen esta oportunidad? Ok, súper. Pues, a ver, es cierto, hay liquidez en el mercado y eso Okay. significa que hay capital disponible para poder invertir en diferentes sectores, ideas y proyectos. Yo creo que lo importante acá es entender muy bien cuál es la ruta de crecimiento y el tipo de financiación que se está esperando. Es decir, todos estamos escuchando las grandes noticias de venture, de fondos, pues sí, fondos que se crean nuevos o de empresas que están levantando capital y unas rondas increíbles, pero lo importante acá es decir que venture incluso no es el único camino. Hay negocios que no necesariamente tienen que ir por venture y que pueden ir a través de otro tipo de mecanismos de financiación, sea private equity, sea la banca, sea, bueno, sea otro tipo de recursos. Entonces, lo primero es entender muy bien uno en qué camino está. O sea, es efectivamente venture y por qué me quiero meter a venture y más allá de si veo que hay mucho capital, es qué es lo que yo creo que realmente puedo hacer dentro de ese sector y cuál es el camino de crecimiento si es que cojo si tomo esa decisión. Y lo segundo es, pues para aprovecharlo, obviamente, es entender muy de cerca los requisitos que vienen con cada capital. Es decir, no es solo el capital que está disponible, es también el capital viene con unos compromisos de crecimiento y de tiempo que hay que saber conocer de antemano para poder cumplir y para poder saber si uno realmente puede cumplir las expectativas asociadas con los retornos o con los tiempos o la velocidad de crecimiento que se requiere al hacer uso de esos recursos. Entonces, por eso digo, es importantísimo entender primero el mecanismo de financiación, si uno realmente entiende la ruta en la que está orientándose, y dos, entender cuál es la expectativa asociada con aportar ese capital y si uno realmente tiene las competencias y la capacidad en ese momento de emprender el viaje y de generar los retornos o generar los rendimientos que cada tipo de financiación va a exigir. Entonces, la forma de aprovecharlo es conocer mejor el mecanismo y el vehículo de inversión y entender muy bien la capacidad que se tiene como emprendedor para crecer o para generar ciertas promesas a futuro. Qué genial, qué cierto es eso. Y no lo había pensado lo suficiente, ¿no? El dinero viene con un compromiso, con un cumplimiento de objetivos, ¿no? Y Ujú. creo que suele ser un error común o que nos pasa a todos de que tenemos esa tendencia como seres humanos de sobreestimar nuestras habilidades, ¿no? Entonces hay que poner los dos pies sobre la tierra y hacer ese análisis en frío, ¿no? Claro, total. Y no sé si puedes conversarnos un poco, aprovechando este tema, sobre los criterios de ALBP a la hora de invertir en una startup. Sí, sí, claro que sí. Nosotros por lo general estamos invirtiendo en compañías que están siguiendo la ruta de financiación de venture capital, es decir, que son compañías que van a tener un crecimiento acelerado, que tienen un potencial de crecimiento significativo y particularmente nosotros nos fijamos en cuatro industrias, en fintech, en human capital, y cuando digo human capital me refiero a soluciones en educación, salud y empleo, Ok. en Smart Cities y en Future of Commerce. Entonces, todos aquellos emprendimientos que estén enmarcados dentro de estas cuatro verticales y que sigan una ruta de crecimiento escalable, hacen parte de nuestra tesis de inversión. Ahora, nosotros como fondo estamos invirtiendo tickets entre los 2 a 10 millones de dólares. Esto significa que las empresas de pronto que lleguen a nuestra evaluación deben tener de alguna manera ya como una estrategia o un plan de negocios claro
para poder hacer uso, digamos, del capital y de los recursos que nosotros ponemos a disposición. Entonces, cuando nosotros juzgamos la oportunidad, pues obviamente no solo juzgamos que esté dentro de la industria o dentro del tamaño de ticket que nosotros esperamos, sino que también haya un plan muy claro de ejecución de para qué sirven los recursos y cuál será como la siguiente, como el siguiente objetivo de crecimiento que se va a perseguir una vez los recursos estén disponibles. Nosotros también como fondo tenemos un foco geográfico muy claro, y es que apoyamos emprendedores que estén trabajando en Latinoamérica. Latinoamérica excluido Brasil, entendiendo que Brasil por sí solo es como ya otra región prácticamente. Entonces, nosotros estamos apoyando justo estos países hispanohablantes, parte de Latinoamérica, que estén transformando los problemas más difíciles que se encuentran en la región dentro de cada una de esas verticales, y aquellos que tengan un plan, un proyecto o una oportunidad para dar solución a estos problemas estructurales de Latinoamérica, pues ahí es donde el fondo va a estar con puertas abiertas para escuchar qué es lo que está pasando. Genial. Impacto, innovación, sin duda, parecen ser características básicas. ¿Podrías darnos un detalle de qué tipo de empresas podemos encontrar en Smart Cities? Porque sé que es un tema demasiado amplio. Sí. Sí, claro que sí. Particularmente Smart Cities lo estamos entendiendo desde soluciones de logística, movilidad, energías, energía renovable, incluso también desde agricultura. Entonces, Smart Cities es muy, muy amplio, pero nosotros tenemos como estos 4 primeros enfoques. No digo que nos vamos a limitar a eso, pero por lo pronto hemos encontrado buenas oportunidades justamente desde mejores prácticas en agricultura, energías renovables, sistemas de movilidad más eficientes, o logística que de alguna forma incorpore mayor tecnología para hacer mucho más óptimo un proceso de traspaso de bienes. Como los servicios de delivery también estarían incluidos. Exacto. Genial, wow, sí, es súper amplio, ¿no? Y tema de agricultura junto con todo esto, hay que, me imagino que tienen separados dentro de ese grupo especialistas en como que subdivididos, ¿no? Porque bueno, al ser tan amplio y tener esa ventaja de, bueno, conocer en lo que inviertes, ¿no? Tienen que tener esos especialistas. Tal cual. Exacto, esa es la clave. Genial. Y hablabas también de bueno, que el ticket del mínimo es de $2 millones, ¿no? Así que bueno, ya por eso las empresas, me imagino que también tienen un límite de exposición, es decir, no pueden tener más del 40 o 50 de una empresa, o no tienen límites de exposición. Sí, obviamente tenemos también como internamente para nuestro portafolio ciertas reglas que cumplimos. Por ejemplo, dependiendo del fondo que estemos invirtiendo, pues tratamos de respetar que no vayamos a tener una sobreexposición a ciertos sectores, por ejemplo. Entonces desde ahí arranca como los controles dentro de la participación de la compañía. Pues nosotros por lo general estamos entre un 15 a un 20% de participación máxima. Tenemos siempre también como ciertas reglas internas, como de mitigación de riesgos y de mitigación también de control sobre los sectores en que invertimos y sobre las empresas también que apoyamos. Buenísimo. Bueno, ya hablamos de lo bueno, valga la redundancia. No sé si puedes conversarnos un poco sobre, bueno, qué no debemos encontrar o qué características suelen ustedes evitar, lo que coloquialmente podemos llamar esas banderas rojas, ¿no? Cuando tienen una propuesta y ven ese tipo de cosas que los hace de cierta forma pasar. ¿Cuáles son esas cosas? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que muchos en el afán de, digamos, también de aprovechar esta oportunidad de venture, lo que hacen es como crear una presentación, decir que hay una idea y ya. Entonces, creo que justamente esas cosas a evitar es, primero, evitar salir a promover una idea de negocio que por lo pronto, no sé, algunos del equipo fundador o todo el equipo fundador no tiene ninguna conexión personal sobre el proyecto que está realizando. Y conexión personal no es que tenga que venir directamente a haber sido un operador dentro de ese sector en el que quiere participar, sino que son personas que a veces de pronto no conocen ni siquiera cuál es el problema que quieren solucionar, no entienden si la solución que están postulando realmente responde a las necesidades particulares del mercado en el que van a iniciar. Como que falta perspectiva del negocio y de la experiencia propia con lo que se está haciendo. Y muchos también creen que lo que importa es copiar un modelo de negocio que ya haya sido exitoso en Estados Unidos o en algún otro país
desarrollado y decir, como Latinoamérica no lo tiene, pues lo que vamos a hacer es X nombre muy famoso de Estados Unidos para Latinoamérica. Que es Y cierto. la verdad es que, aunque existe la posibilidad de que se copien o que se adopten ciertos modelos del exterior, al final Latinoamérica viene con sus propios retos. Entonces, nuevamente vuelvo aquí a esto donde he hecho tanta insistencia de una idea de inversión, una promesa de un negocio no funciona sin entender muy bien el contexto en el que se desarrolla. Y también pasa mucho que algunos arrancan sus ideas pensando que van a poder expandirse a todas las geografías, a todos los territorios posibles dentro de una geografía particular. Entonces, hay una idea de negocio y la idea de negocio la quieren expandir en 3 meses, yo qué sé, a Brasil, China, Y Estados no Unidos, conocen Colombia, esos Perú. mercados. No los conocen, no entienden tampoco cómo se llega a esos países, el equipo tampoco tiene la expertise. Entonces, esos son red flags donde uno dice, definitivamente la persona tiene ambición y tiene seguramente la voluntad de solucionar algo, pero no entiende el problema aterrizado a un punto de inicio y seguro una serie de pasos que continúen en el futuro para poder seguir creciendo. Entonces, esa falta de claridad, esa falta de entendimiento del contexto, esa necesidad de solo copiar un modelo que ya exista, fuera de un ambiente específico, de un país específico, creo que eso hace que cualquiera se desconecte y diga como, yo aquí estoy hablando con alguien que pues quiere entender una industria o que cree que hay una oportunidad, pero alguien que no tuvo la disciplina para ir y entender exactamente la etapa de los pasos y los procesos que tiene que surtir para hacer real, para hacer realidad el proyecto. Bueno, basado 100% en hechos reales, ¿no? Aquí comparto personalmente que he visto que no solo han copiado el modelo de negocio, sino inclusive han llegado a copiar la marca, ¿no? La imagen. O No, sea, le cambian no, el nombre, no, pero dejan los sí. colores inclusive. Como No, que terrible. Eso es un atropello completo. totalmente. No, no se puede hacer eso. Ni siquiera hubo tiempo para cambiar la marca, ¿sí? Sino, No, ya que te lo copiaste, cópialo completo, ¿no? claro, Entonces, no, increíble. Y Mafer, terrible. ¿podrías también aquí un poco más a detalle, si es posible, ¿no? Compartirnos alguna experiencia que no haya sido exitosa, ¿no? Porque, bueno, el éxito tiene muchos padres y el fracaso no tiene nadie que, digamos, nadie vela por el fracaso, pero el fracaso da muchas lecciones. Y Ujú. entonces creo que es importante si podrías compartirnos alguna experiencia con alguna empresa, no hace falta nombrarla, no tenemos que saber cuál es, pero bueno, alguna inversión que no haya salido como ustedes esperaban y que pudieron aprender de eso para que no vuelvan a cometer un error, ¿no? Claro, yo creo que podría contar como de lado y lado, desde el emprendedor que de pronto tenía una super idea, pero no pudimos invertir en él, como del lado del ¿Sí? fondo de haber invertido y que las cosas no salieron como tenían que Sí, ser. genial. Del lado de emprendedores, yo creo que aquí hay un mensaje también súper importante que transmitir y es, en el proceso de levantamiento de capital, es muy probable que la respuesta más común que se encuentran siempre va a ser el no. Y muchas veces como que esto desanima y desalienta al equipo que está buscando levantar una ronda. Pero a la final, lo más importante de esos nos es entender que ellos también están escogiendo un tipo de fondo y un tipo de inversionista para su proyecto, y no todos los que tengan capital son el inversionista ideal para un emprendedor. ¿Por qué? Porque cada fondo trae consigo un nivel de conocimiento, una red de contactos que puede aportar, y a veces los fondos, por más de que crean en una idea, puede que no tengan la capacidad de aportar ni ser de valor para el emprendedor en el futuro. Entonces, no solo se trata del dinero, sino también se trata de lo que va a traer la sociedad y lo que va a traer ese nuevo inversionista a la mesa, que va realmente a impulsar al emprendedor a hacer cosas diferentes. Si solo es dinero lo que se está poniendo en la mesa, es probablemente una relación que no va a surgir ni va a ser fructífera. Entonces, muchas veces creo yo, cuando del lado del emprendedor que se le ha dicho que no, y a veces cree que es un tema de su negocio, es un tema de que no tiene una buena idea o que, no sé, está fallando con él, a lo mejor lo que está pasando es que no está escogiendo muy bien el tipo de inversionistas que debería tener en su mesa, y no está escogiendo muy bien
de pronto sesgado por detalles que solo importan como el capital, pero se le queda de lado los detalles de si esa persona realmente va a ser valiosa para ayudar a descubrir un nuevo mercado, para generar nuevas relaciones con clientes B2B o para poder tener una red de mentores y de contactos que le ayuden a subir y a levantar cualquier problema que surja en el futuro. Entonces, del lado de los emprendedores, diría, ese es como el error más común, sentirse desanimados, decepcionados por el proceso, sin juzgar realmente si están escogiendo bien a su inversionista. Y del lado del que ya invirtió y desde de pronto una experiencia más de inversión, muchas veces lo que pasa es que tú no puedes anticipar algunos cambios que vienen con el sistema regulatorio y es nuevamente estamos enmarcados dentro de un contexto donde tenemos ideas que van a surgir y van a ser súper prometedoras, pero a veces también esas ideas dependen de lograr hacer que ciertos gobiernos o ciertas regulaciones empiecen a cambiar de forma favorable con el tipo de idea que se piensa implementar. Entonces, creo que de las lecciones más importantes también es entender muy bien el ambiente regulatorio donde se enmarca la oportunidad, no para rechazar la oportunidad porque el ambiente sea difícil, sino más bien para ayudar a transitar desde muy temprano a los emprendedores en negociaciones que van a ser difíciles, largas y que probablemente van a ser muy controversiales. Entonces, creo que más la experiencia de nosotros justamente ha sido que en aquellas industrias donde empezamos a ver que la regulación es muy exigente, muy tradicional y de pronto muy orientada solo a un lado de la moneda, pues tratamos de tener una actitud súper proactiva siempre de no esperar pasivamente a cómo reacciona el mercado, sino invitar a la mesa a tener conversaciones que sean relevantes desde el primer momento en donde creemos que una oportunidad es buena. Entonces yo creo que eso también ha sido nuestro aprendizaje con los años. Buenísimo, tener una posición también un poco más activa, ¿no? En ese tema regulatorio parece ser clave. Bueno, más con estos ambientes dinámicos que nos da este contexto latino. Y bueno, obviamente gracias a este gran crecimiento de empresas y en el mundo venture, no solo se han abierto más posibilidades de trabajo en las startups, sino en la cantidad de fondos nuevos que están abriendo, también inclusive en los mismos fondos que ya existían teniendo volúmenes más grandes, y ha dado una oportunidad de cierta forma a que muchos profesionales, como ha sido tu caso, pero bueno, una nueva ola de profesionales, busque trabajar en este sector, ¿no? Directamente y se apasione por estar de ese lado bueno, de juzgar ideas, de estudiar ideas, de invertir, de manejar capital. No sé si podrías darle alguna recomendación, bueno, a estas personas que precisamente ese es su objetivo, ¿no? Desarrollarse profesionalmente en el Venture Capital. Claro, pues yo creo que la recomendación más directa sería que más allá de la habilidad técnica financiera, que obviamente es requerida y que es importante tener Claro. como base para estar en este mundo, es importantísimo conocer muy bien cuáles son los problemas y las industrias que más les apasionan. Es decir, Latinoamérica o cualquier otra región del mundo está llena de oportunidades de transformación y si uno quiere entrar a actuar en este sector, lo más importante es tener como una visión clara de dónde está la oportunidad de transformación y de negocio también, pues al final es eso. Entonces, es llegar a profundidad a entender industrias, conocer muy bien los problemas que existen en ellas, entender quiénes son los jugadores que están actuando dentro de esa industria, quienes están cambiando algo o quienes están desde hace mucho tiempo haciendo algo muy bueno que también merece reconocimiento y validación. Entonces es no solo quedarse con el aspecto técnico, es entender muy bien la historia, el contexto en el que se desarrollan las oportunidades en la región en donde ustedes vayan a participar. Entonces, para mí ese sería como el contexto, perdón, el consejo más directo. Y Mafe, dejé la pregunta más polémica para el final. A ver. ¿Ves necesario, claro, esta es tu opinión, ¿no? Hacer una inversión de cierta forma, o podríamos llamarla importante, en un MBA, voy a poner para hacerlo un poco más específico, en un MBA para trabajar en este mundo, para destacar en este mundo, y también Ok. inclusive para los emprendedores, ¿no? ¿Qué Ajá. opinas tú de esto? Bueno, yo voy a ser muy directa y yo no creo que haya una única forma de hacer nada en la vida. Ok, Llámese MBA o llámese cualquier otra cosa. Yo no creo que haya una única forma de hacer nada en la vida. Ahora,
aquellos que tengan la oportunidad y el privilegio de poder ir a un programa como un MBA y un MBA de alta calidad, hay que ir. Claro que hay que ir. O sea, si se tiene la oportunidad, sobre todo en tiempo, se tiene la oportunidad en recursos, pues es un espacio magnífico para ir y consolidar redes, para ir y pensar en el futuro. Es decir, qué oportunidad tan increíble que uno pueda dedicarle 1 o 2 años de su vida a pensar y a plantear un nuevo futuro y a plantear nuevas metas desde lo académico y desde lo profesional. Entonces, no hay que de ninguna manera estigmatizar el hecho de ir o no ir, pero aquellos que tengan la oportunidad, pues obviamente hay que aprovecharla. Es decir, es magnífico poder compartir espacios como esos. Ahora, que eso es un requisito para triunfar en cierto sector, no lo creo. Obviamente, aquellos que vienen con el beneficio de haber participado en programas muy buenos y muy exigentes, pues van a tener algo a su favor que los señaliza y que le permite a la persona que de pronto tiene que tomar una decisión de contratación o yo qué sé, ver con ojos favorables que la persona haya pasado por esa experiencia. Pero eso es lo único que crea una impresión de una persona. No, realmente todos vamos a tener que pasar por procesos donde contamos nuestra historia, todos tenemos la oportunidad de decir quiénes somos, todos tenemos formas de expresarnos y de comunicarnos a través de diferentes canales y medios. Entonces, pensar que es la única forma de validación de competencias no es correcto. Estigmatizarlo y creer que está mal visto, de pronto solo utilizar el dinero para ir allá también está mal visto. Es decir, es dependiendo de las circunstancias que cada quien pueda y quiera aprovechar. Aquellos que tengan la magnífica oportunidad de aplicar y de ir, hay que hacerlo. Fabuloso, increíble, me parece una gran oportunidad. Aquellos que no la tengan y que realmente no les importe o no les guste, pues tampoco tienen que preocuparse por ir y cumplir con el libreto o cumplir con lo que alguien más haría. O sea, afortunadamente hay tantos retos y tantas cosas que hacer en estas regiones que sea por vía de un MBA o sea por la vía misma del trabajo y de pasar años desde resolviendo problemas en lo operativo, eso también le da el equivalente y el peso que podría tener un par de años de estudios adicionales. Entonces, no se trata de favorecer un lado o el otro, se trata más bien de aprovechar lo que está a disposición de uno, y si es un MBA, maravilloso, y si no es un MBA, pues hay miles de formas también de acreditar y de construir una carrera fuera de ese mundo. No hay un único camino. Bueno, y ya se nos acaba el tiempo. Es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que en 2019 Rappi tuvo la ronda de inversión más grande de Latinoamérica, donde lograron recaudar $1.000 millones por parte del grupo japonés SoftBank? Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hablamos mucho de finanzas, algo que me gusta, pero demasiado. Y la experiencia de Mafe en el mundo del Venture Capital, de verdad que ha sido algo increíble lo que nos ha compartido el día de hoy. Antes de que te vayas, Mafe, por favor, compártenos dónde los escuchas pueden conectarse contigo y, bueno, responder cualquier tipo de dudas que tengan con respecto a este episodio y cualquier tema que les surja sobre el Venture Capital. Seguro, pues feliz de conectar por Twitter. Aquellos que quieran buscar mi cuenta es @mariafgonzalez_t, González ambas con Z, y allí feliz de conectar con todos. Buenísimo, y ya lo tienen. No olviden también comentar en YouTube, en el episodio de esta semana, cuál es su startup favorita en Latinoamérica o cuál startup vienen siguiendo detalladamente, ¿no?, por posibles oportunidades. Así que, bueno, participen por uno de nuestros cursos en línea y también aprovechen el curso NDI 20 para un descuento, disculpen, hasta 20% en el precio. Esto fue todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Atentos a nuestra página de Instagram, @Networking de Ideas, para conocer, bueno, ese line-up de invitados que vienen por ahí y los nuevos episodios. Ahí me pueden seguir en Twitter, @RamosXS al final. ¿Okay? Así que, bueno. Y bueno, también si están viendo desde YouTube, no solo comentar, aprovechen darle like a este episodio, suscríbanse al canal y tengan los nuevos episodios, las notificaciones de cuando salgan. Así que gracias nuevamente por escucharnos otra semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Mafe. Chao. Gracias. Chao.